Bien, chicos, nos quedamos en este problema, estábamos resolviendo el día de ayer y luego nos quedamos que teníamos que hacer una comprobación en Excel. Bien, como les comenté, voy a enseñarles una forma de poder calcular aquí en Excel lo que son las probabilidades para los que no tienen tabla o los que se les hace muy difícil buscarlo, entonces también podemos hacerlo en Excel. Bien, para esto, bueno, un poco de contexto. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos, aproximamos, de hecho el día de ayer aproximamos mediante una curva normal la probabilidad de que X esté entre 8 y 10 para una variable aleatoria binomial con n igual a 25 y probabilidad de éxito o p.5. Recordemos que hicimos la clase de ayer. Hicimos aproximaciones mediante curvas normales a las variables aleatorias binomiales. En este caso nos tocó n25 y p.5. Bueno, para usar la aproximación normal, lo primero que nos dimos cuenta es que, lo primero que vimos es que teníamos que encontrar la media y desviación estándar de la curva normal que se va a aproximar a esto. Para esto, la media debe ser la media debe ser n por p, en este caso 25 por 0.5, y nos da 12.5, con desviación estándar debe estar dada igual a la raíz cuadrada de n por p por q, que nos va a dar 2.5. Es decir, si tenemos esta variable aleatoria binomial con n25 y p.5, la curva normal que lo aproxima es la curva normal cuya media sea 12.5 y desviación estándar 2.5. Ya que tenemos eso, entonces lo segundo que hay que hacer es hallar la probabilidad normal de que estén estos puntos, x igual a 10 y x 8, entre 8 y 10. Bueno, recordemos el dibujo que vimos ayer, era una campana de Gauss de la curva normal, en donde la media era 12.5, y entonces dijimos que como queremos calcular x igual a 8 y x igual a 10, va a estar del lado izquierdo de nuestra gráfica porque son menores que el 12.5. Es decir, queremos un área que está en el lado izquierdo de nuestra media, de nuestra gráfica. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es estandarizar el punto extremo de cada intervalo, en este caso el 8 y el 10. Dijimos, chicos, recordemos que dijimos que si teníamos un intervalo, en este caso pues era como tal un intervalo, entonces lo que teníamos que hacer era en el extremo inferior le restábamos un punto 5 porque dijimos que lo único que se modifica ahora en este caso, de acuerdo a estandarizar, es que va a haber un factor de corrección, ¿no? Que es el punto 5. El punto 5 que se va a sumar o se va a restar según en los extremos. También dijimos que, bueno, como en el extremo inferior es el 8, a este 8 le restamos el punto 5, por eso nos queda 7.5. Y al 10 le vamos a sumar el punto 5, por esta razón nos queda 10.5. Ya que sumamos nuestro factor de corrección, ahora sí hacemos como normalmente estandarizamos. Tenemos el punto menos la media entre la desviación estándar. En este caso, pues usamos la media de nuestra curva normal que se aproxima, que sería el 12.5, y desviación estándar 2.5. Hacemos las operaciones correspondientes y un Z1 nos queda menos 2 y otro Z2 nos queda menos 0.8. Lo que seguía era calcular las probabilidades. El día de ayer lo hicimos con ayuda de las tablas. Así que hoy vamos a hacerlo aquí en Excel. Bien, entonces lo vamos a hacer en Excel para calcular las probabilidades. Así que queremos las probabilidades, recordemos que era de menos 2, nos salió el primer resultado, y menos 0.8. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos para que queremos las probabilidades que nos aparecen en la tabla o que están las áreas debajo de la distribución normal? Porque al final eso son las probabilidades. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos igual y vamos a ponerle dist.normal y nos aparecen aquí varias formas. Entonces, nosotros ponemos el primero, que dice dist
punto nor, punto stand, punto n. No, porque estas son diferentes. Entonces ponemos estas y le damos. Entonces ponemos el valor de z. El valor de z en este caso, por ejemplo, es el menos 2, coma, y aquí le vamos a poner que nos dé la función de distribución acumulativa. Y le damos. Y nos da esto. Nos da 0.2. Bien, entonces, pero ustedes van a decir, pero les comenté el día de ayer que lo que queremos, que íbamos a hacer un pequeño detalle. Va a haber un pequeño detalle. Es decir, por ejemplo, menos 2 viene del infinito hasta el menos 2. Y nosotros al final vamos a querer, o queremos nosotros, la probabilidad de que esté entre 0 y el menos 2, como la probabilidad que nos da la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que esto sea igual a nuestro punto 5, que mide, recordemos, de la media al menos infinito mide punto 5, ya dijimos, porque nuestra tabla o nuestro 1 se divide en 2, o sea, punto 5 menos el valor de este. Y nos da el valor que queremos. Este valor, el punto 4772, si lo buscamos en nuestra tabla, este es el valor que nos da nuestra tabla. Entonces, si tenemos un número negativo, le tenemos que restar al punto 5 esta área. Porque, bueno, luego les adjunto un archivo en donde dice esta área para que vean bien qué es lo que nos está dando o qué área nos está dando. A ver, por ejemplo esto. Voy a intentar hacer un dibujo de más o menos lo que tenemos. Ok, bueno, debido a que no puedo hacer el dibujo, vamos a ver. Bueno, suponiendo que tenemos algo así y de este lado está del mismo igual, ¿no? Porque recordemos que era una campana, pero suponiendo que tenemos algo así. Aunque, como ya les dije, mi dibujo está mal porque aquí le falta esta línea del lado izquierdo. Pero suponiendo que sí la tiene, porque debido a que aquí no puedo dibujar muy bien. Entonces, lo primero que tenemos, recordemos, esta es la media. Esta es nuestra media. Bueno, la vamos a poner con rojo. Esta es la media, en este caso vale 12.5, que cuando estandarizamos el 12.5, pues sabemos que es equivalente al 0, ¿no? En estandarizar. Por ejemplo, aquí tenemos el 12.5, pero cuando estandarizamos, eso se vuelve un 0. Y nuestros puntos que estamos buscando están del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque estamos buscando al 10, que debe estar por acá, y al 8, que debe estar pues más abajo. Recordemos que dijimos que esto como que se prolongaba hasta acá, ¿no? Bien, entonces, ok, control C, control V. Entonces aquí lo voy a poner arriba, bueno, en la parte de aquí arriba. Por ejemplo, por un lado tenemos al 10, que ya lo vimos, y dice que vale menos 0.8. Estandarizado es equivalente a menos 0.8. Y el otro está de este lado y es el 8, que estandarizado nos dice que es equivalente al menos 2. Entonces, el área que nosotros que calculamos ahorita, el menos 0.22, dice que es menos 0.2, pero significa que es esta área. Esta área, vamos a ver, grosor. Esta área, bueno, no, el amarillo está mal, esta, verde, toda esta área que vino del infinito, vale menos 0.02. Y recordemos que la tabla nos da los valores de 0 al punto. Entonces, para calcular que nos da la tabla, es el punto 5, porque todo esto de aquí de la mitad de la media para acá vale 0.5, y de aquí de la mitad de la media para el lado derecho vale 0.5. Entonces dijimos que todo esto vale 0.5 entonces. Por lo que para calcular esta área, vamos a poner como qué área sería, por ejemplo,
podemos decirlo, para calcular esta área, que es todo debajo de la curva, ¿eh? Aquí nada más lo pongo así para que pues vayamos viendo a qué me refiero. Toda esta área debajo de la curva hasta el menos 2, que tendríamos que hacer si tenemos esta área, pues calcular toda la suma, que es 0.5, menos el valor de esto, para que nos dé lo azul, que lo azul es lo que nos da la tabla que les proporcioné. Y para eso, pues sería 0.5 menos toda esta área, que nos dio menos 0.02, nos da el 0.47. Y esa es la que vamos a querer. ¿O por qué? Porque para que vayamos viendo igual que nuestra tabla. Bien, entonces hacemos lo mismo para calcular la área ahora desde acá, desde el menos 0.8, que sería desde acá hasta acá. Entonces igual hacemos lo mismo, que sería es igual a la distribución, punto normal, y en la primera le ponemos el valor, que sería el menos 0.8, coma y verdadero, ¿no? Cerramos, enter, y aquí hacemos lo mismo. Es igual a 0.5 menos este valor que nos acaban de dar. Y nos da 0.28. Si recordamos, el día de ayer ya teníamos estas probabilidades, estas dos. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues esas dos probabilidades, ahora sí, esta azul es el 0.47. Lo voy a cambiar, le voy a poner este azul. Es este azul. Y este amarillo, bueno, pues este amarillo es este. Este amarillo es esta área, que son sobre abajo de la curva, del 0 al menos 0.8. Y el azul, este es del 0 hasta el menos 2. Bien, entonces, ¿qué hacemos después? Pues nosotros no queremos esa área, ¿no? De hecho, nosotros queremos esta área. Nosotros queremos esta área. Esta que cubre del menos 0.8 al menos 2. Esta le voy a poner un color verde. Queremos esta área. Entonces, ¿cómo calculamos esta área si tenemos la azul y la amarilla? Pues nos damos cuenta que es una resta, ¿no? Es una resta que necesitamos calcular. El azul menos el amarillo. Entonces decimos, esto es igual a esta probabilidad azul menos esta probabilidad amarilla. Y nos damos cuenta que este es el valor de nuestra área verde. Que esta es la probabilidad que calculamos ayer. Esta es la probabilidad que queríamos, la que nos pedía, calcular la probabilidad de este problema. Ok, la probabilidad de que esté entre 15 y 10 y para una variable aleatoria binomial con n25 y p 0.5. Esta probabilidad es 0.1891. Bien, ahora va lo que les dije que teníamos que hacerlo. Ahora era, porque esto nos salió con una aproximación de una curva normal. Les comenté el día de ayer que, ¿por qué hacemos aproximaciones? Porque cuando n es muy grande, por ejemplo en este caso es 25, en nuestro caso, para calcularlo con la fórmula de la variable binomial, no se va a hacer muy largo, los cálculos son muy grandes. Entonces, por esa razón se aproximan y si nos damos cuenta no tenemos mucho que hacer. ¿Qué hacemos? Lo primero, calcular por qué distribución normal se aproxima, es decir, calcular la media y la desviación estándar, que son fáciles de calcular. Luego, estandarizar y no nos tenemos que olvidar de factor de corrección. Si no nos olvidamos del factor de corrección, lo demás es fácil porque esto ya sabemos estandarizarlo. Y no debe haber tanto problema a calcular probabilidades porque en nuestro parcial pasado ya aprendimos a calcular esas probabilidades por medio de la tabla. Entonces, si no quieren usar Excel, pueden usar la tabla, pero pues aquí ya les dejo otra opción para poder usar Excel. Ya que tenemos esto, entonces esta probabilidad es la que nos da por una aproximación. Ahora vamos a buscar nuestra probabilidad exacta. Nuestra probabilidad exacta de acuerdo a nuestra fórmula. Les comenté el día de ayer también que, por ejemplo, aquí tenemos n igual a 25 y nuestra p igual a 0.5, que n es muy grande, así que lo de las combinaciones, se va a hacer muy, muy grande. O sea, la cantidad es muy, muy grande, es muy gigante. Entonces, y las operaciones, pues imagínense, aquí solo va a ser n factorial, en este caso un 25 factorial.
y x, nuestro x era entre 10 y 8. Entre 10 y 8. Entonces aquí nuestro x, para que, como recordemos que en variable binomial era punto por punto. Entonces si están entre 10 y 8, ¿qué tenemos que hacer? Pues para los x que sean iguales a 8, 9 y 10. Tenemos que hacer esta misma fórmula para 3 números y luego sumarlos. Bueno, entonces esa es la dificultad, o por qué no lo hacemos pues con nuestra probabilidad que conocemos, porque se nos hacen muy grandes las cuentas y pues las operaciones son muy grandes. Ok, entonces vamos a ver, se supone que al momento de comprobarlo nos debe dar, si no igual, pero una aproximación muy exacta con la operación anterior, y nos vamos a dar cuenta por qué no usamos esto, porque es muy grande. ¿Ok? Entonces primero para hacer, por ejemplo, para x igual a 8, porque recordemos que tenemos que hacer para esas tres variables, 8, 9 y 10, entonces lo hacemos aquí en fila. Entonces aquí vamos a hacerlo de combinación. Bien, lo que notamos es que, bueno, en Excel también nos da el número para no hacer combinaciones nosotros a mano, porque van a ser, ahorita nos vamos a dar cuenta que es muy grande. Excel también tiene una para hacer combinaciones y nada más le ponemos esto. Combinat. El número, en este caso el n25, por ejemplo acá n25, y el x, el valor de x, pues es, por ejemplo, en este caso 8. Y solo. Imagínense, supone que si lo hacíamos a mano, esta combinación de C25, 8 nos da 1.081.575. Y pues para los demás son más grandes, ¿no? Y por ejemplo para 10 nos da 3.268.760. Son muy grandes para hacerlo nosotros a mano. Bien, y aún así en Excel pues ya llevamos una columna de cuentas. ¿Ok? Luego aquí, por ejemplo, tenemos que hacer estas operaciones. Entonces aquí el pi a la x sería p a la x, en este caso p o pi, le estamos llamando lo mismo, que es aquí lo tenemos, la probabilidad de éxito. En este caso es 0.5. Entonces aquí le ponemos es igual a 0.5 a la, en este caso, por ejemplo, a la 8. Y esto es más fácil porque nada más corremos y pues Excel ya nos los da, ¿no? A la 9 y a la 10. Aquí también sería 1 menos p, en este caso 1 menos 0.5 sería 0.5. Entonces esto es igual a 0.5 y según esto nos dice que es a la n, que el n es el mismo, 25 menos, lo único que va a cambiar es el x. Lo mismo, si no tuviéramos Excel, pues haríamos muchísimas cuentas. Y las cuentas pues son muy grandes, porque este valor es muy muy pequeño y pues son muy grandes. Ok, entonces luego dice que lo tenemos que multiplicar todo. Esto es igual a esto, por esto, por esto. Y lo mismo para las tres. Ahora se supone que ya tenemos, estas son las probabilidades en cuestión variable binomial o con la fórmula de binomial para x8, para x9, para x10. Y luego se supone que queríamos la probabilidad o lo que sacamos, nos pedía el probabilidad entre 8 y 10, entonces tenemos que sumar. Entonces, esto es igual a la suma de estas tres probabilidades. Y miren, notamos que nos da 0.19. Y por aproximación nos dio 0.189, redondeado es 0.19. Es decir, la aproximación es muy muy exacta, porque la aproximación es muy exacta, ya que nos da pues el mismo valor, y en este caso las cuentas, hicimos una tabla de cuentas. Y entonces en este caso pues es más fácil por ejemplo, si lo hacemos a mano, porque esto es más sencillo calcular. Solo tenemos que sacar media desviación estándar, estandarizar y calcular probabilidades. En cambio, estos son mucho más cuentas, que si no tendríamos ayuda de Excel o otro programa que nos dé estas cuentas, no vamos a poder hacerlo. Aquí radica en que para n's muy grandes es más fácil usar esto si lo hacemos a mano. Que nosotros nos vamos a enfocar en las aproximaciones, pues para n's muy grandes sí nos va a ser de mucha ayuda.